Buenos días. Muchas gracias, señora Presidente. La República Democrática del Congo, tiene de todo, señora Presidenta. Es un país inmenso, tan grande como toda Europa Occidental, bellísimo desde el punto de vista natural, de esos países que la naturaleza lo ha dotado de una riqueza impresionante. Una población millonaria desde el punto de vista de la cantidad de sus habitantes. Tiene una sola desgracia: es muy rico. Tan rico que sobre el Congo se ha desatado una enorme cacería de riqueza. No es de ahora. Este país sufrió todos los males que una nación puede sufrir: el colonialismo, la expoliación de sus recursos humanos, la esclavitud, las inestabilidades políticas que van de la mano muchas veces o casi siempre de estas riquezas que relatamos, y esa ferocidad que poderosos de distintos lados han desatado sobre ella, sobre este hermoso país, para quedarse con sus riquezas, con su oro, con sus minerales, con sus diamantes, con el coltan, con el petróleo, con el gas. No le falta nada, absolutamente nada desde el punto de vista de las riquezas materiales. Le falta todo, quizás de la riqueza que menos luce, que menos brilla, pero que es la más importante para todos los seres humanos, que es la de poder proveer de dignidad a la vida de cada ciudadano. Tan es así que sobre este hermoso país es mucho más importante esa materialidad, esa riqueza, que cada uno de sus habitantes. Soportó y soporta también las inestabilidades políticas propias del continente, o de muchos países del continente africano. Ahora están programadas para finales de este año las próximas elecciones que elegirán al futuro presidente. Y conocimos allí lo que significa las dudas, las interrogantes, si este proceso se podrá llevar adelante. Ya ha sido postergado en otras circunstancias. Desde el año 2001, allí en el Congo, a más de 9.000 kilómetros donde estamos ahora, han participado aproximadamente más de 25.000 uruguayos. Han ido al Congo por pedido de Naciones Unidas y por autorización de nuestro país, de nuestro Poder Ejecutivo y de este Parlamento, 25.000 uruguayos. Miles de ellos, un número similar al que tienen hoy todas las Fuerzas Armadas. Participaron en las diferentes versiones de la misión de paz de la ONU, la actual MONUSCO. Allí estuvimos hace un mes aproximadamente, invitados por el comandante en jefe del ejército, el general de ejército Manini Ríos, y concurrimos la senadora Ayala, que estuvo con nosotros unos días y se vino para ser presidenta de la República, integrantes, ella y yo, de la Comisión de Defensa del Senado, y también los diputados Novales y Rodríguez, de nuestra colega Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Nos acompañaron una delegación de periodistas y una delegación de oficiales del Ejército de la Fuerza Aérea Uruguaya, comandados por el general Fajardo, jefe de la División de Ejército 4 de nuestro ejército. Participamos en ese proceso de relevo de los contingentes o del contingente uruguayo, donde, como decía, en torno de 900 o por ahí, compatriotas venían de un año de trabajo allí y otro tanto concurrían a tomar su misión allí en el Congo. Aprovecho, me llegó tarde
después que había comenzado, para agradecer muchísimo la presencia en sala del Ministro de Defensa Nacional, del doctor Menéndez, del subsecretario, del comandante del Ejército, del comandante de la Armada, del jefe de la Casa Militar, el general Feola, el general Montaner, de todos los miembros del cuerpo diplomático, de Naciones Unidas, del programa, de la representación uruguaya del programa de Naciones Unidas aquí, de la Embajada de Brasil y de la delegación del Ejército, de la Armada que están presentes aquí, que como se los nota por el color de su boina, son ex participantes representantes nuestros en el contingente uruguayo allí en el Congo. Y al presidente de la OCE, Milton Machado, que también tiene buena parte de participación allí, proveyendo de técnicos que atienden nuestras unidades de potabilización de agua en el Congo. Decía, señor presidente, que este contingente uruguayo, casi 1.935.000 actualmente, supimos tener una compañía más de ingenieros que hace pocos meses volvió a Uruguay, y un contingente muy importante de la Armada Nacional, durante mucho tiempo allí en el Congo, que prestaron en los lagos su colaboración y su trabajo. Actualmente, decía, 935 uruguayos que tienen una misión fundamental, clave, que uno cuando la explicamos, la informamos aquí en el Senado o la informamos en el pasado en diputados, créame, señor presidente, que la informamos de pura teoría, que no la comprendí, por lo menos no la comprendí yo bien. Acá no tengo más remedio que hablar en primera persona. No la comprendí yo bien hasta que estuve allí. La misión es una, y es proteger al pueblo congoleño. Pongámosle el nombre técnico que se quiera en términos diplomáticos, es proteger la vida y la integridad de los congoleños. Le puedo asegurar que no hay nadie más que comprenda mejor la misión que cumplen nuestros soldados que el pueblo congoleño. El pueblo de Congo, un pueblo que en términos nuestros es un pueblo joven, en términos del Congo es un pueblo, desgraciadamente, que muere muy joven. Nosotros tenemos una esperanza de vida, los uruguayos, que supera los 75 años, que se dice que dentro de unos años rondará o se acercará a los 90. En el Congo la esperanza de vida apenas se arrima a los 50 años con mucha suerte. Uno ve gente joven que va a morir joven. Y va a morir joven si tuviera su vida prolongada hasta la llegada de algún evento biológico que la terminara. Pero lo que pasa es que en el Congo la vida termina antes de lo que la biología impone, porque está sometida a que más de 100 grupos armados con armas muy poderosas, que obviamente no son de origen congolés, sean disparadas contra ellos para matar a niños, a mujeres, a hombres, y muchas veces antes de matarlos en aldeas, uno las conocía por la televisión, las mismas que uno ve por televisión, esas aldeas de barro, con paja, con techos de paja, redondas, incluso las ve arriba de montañas muy altas, que uno se pregunta cómo se hace para vivir aquí. Decía que si no les llega la bala, además de llegarle la bala, antes se desata una furia tremenda que viola a niños, a mujeres, para después matarlos. Y nuestro ejército, estos muchachos que están acá, y sus colegas, son los que ponen su cuerpo y su vida para que esto no suceda. Les puedo asegurar que cuando yo informaba esto en el Senado, tantas veces que lo informé, aquí está el ministro Menéndez, como decía, que conmigo informaba estas cosas siendo diputado, seguramente al ministro le pasó lo mismo porque él estuvo en el Congo. Uno no comprende el límite al que se vive y lo que hace esta gente. Y esa es su misión fundamental, proteger al pueblo congolés, su vida y su integridad. Pero aparte, señor presidente, la participación en la misión de paz debe ser de las políticas, si no es la política internacional más importante que tiene el país, que tiene desde hace muchos años.
Lo hablamos con diplomáticos y con militares de otros países allí mismo en el Congo que veían esto mismo que nosotros charlábamos, que la presencia de un país en una misión de paz significa, desde el punto de vista de su política internacional, una extensión de su soberanía, una capacidad de vinculación, de relacionamiento, que abre puertas que no hay diplomático en el mundo que pueda abrir. Las cosas que se logran desde el punto de vista nacional, geopolítico, estando en una misión de paz, no se logran desde otras esferas de la diplomacia. Hace poco tiempo abandonamos, dejamos nuestro mandato en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estuvimos, no por nuestro poderío militar, no por nuestra grandiosidad territorial, no por otra cosa que por ser el país más destacado en la participación de misiones de paz de Naciones Unidas. Eso fue la clave de nuestra participación. Opiniones al margen de si es bueno o es malo, yo creo que fue bueno. Pero no hubo otro argumento para participar allí que el prestigio y el poder, entre comillas, internacional que tiene Uruguay, dado por la participación en las misiones de paz, que se extiende, hay una leve discusión que yo aprendí en el Congo con algún oficial de nuestro ejército, pero que se extiende de 1935 a la fecha. No es que participamos de ahora, desde el Chaco Boreal hasta aquí, con diferentes participaciones como observadores y últimamente en los últimos 20 y pico de años con contingentes muy amplios, pero es una larguísima tradición de integración y de respaldo a las políticas de Naciones Unidas. Y eso en el mundo se valora, y a Uruguay nos valoran muchísimo en la comunidad internacional por esta realidad. África, señora Presidenta, es un continente, como decíamos, de enormes necesidades, pero también de enormes posibilidades. Estuvimos con la senadora Ayala y con el resto de los uruguayos que fuimos a conocer esta realidad, con diversas autoridades, básicamente militares, de Naciones Unidas. No le puedo, y aparte no correspondería que lo dijera, porque aparte participa de conversaciones no públicas, por decirlo de alguna manera, y estaría violando esa reserva. Pero le puedo garantizar que las cosas que se nos transmitió por parte de autoridades militares, de las principales autoridades militares de Naciones Unidas, sobre nuestro contingente y sobre nuestros oficiales y sobre nuestro personal, son de un valor político y militar. Desearía poder transmitirlo, pero no lo voy a transmitir en honor a la reserva que tienen estas conversaciones, ya que participaron de reuniones privadas. Pero le puedo garantizar que valdría la pena conocerlas, sobre lo que significa la profesionalidad y la consideración, y a los límites que llega esta consideración. Solo una referencia, que esta sí la puedo relatar. Estamos en pleno, como conté, relevo de nuestro contingente, y en esta república tan vasta, tan grande, donde las distancias no se miden en kilómetros, porque la infraestructura es prácticamente inexistente, sino se mide en tiempo, en distancias y en tiempos para cubrir esta distancia. Hay carreteras donde se marcha a paso de hombre, y hacer 100 o 150 kilómetros puede llevar 20 horas de camión, como hicieron los periodistas compatriotas que fueron, y donde hay que ir con patrullas porque está sometido a que milicias intercepten y maten. Por eso, no solo los contingentes de la ONU, los camiones que llevan mercadería de una ciudad a otra necesariamente tienen que ir custodiados por Fuerzas Armadas para evitar el vandalismo y el asesinato por bandas militares. Pero estamos en ese contingente y una autoridad militar del Congo dice: anoche recibí una llamada, había existido un evento, un conflicto militar, etcétera, en una distancia, unas 10 o 15 horas de donde estamos, donde no tiene autoridad, donde no participa el contingente uruguayo. Nuestro contingente es la reserva del comandante de las Naciones Unidas, del Force Commander, del primer jefe militar de las Naciones Unidas, y llamaron las jerarquías de esos dos contingentes al comandante militar de Naciones Unidas para pedirle que fuera
la reserva uruguaya, que fuera el contingente uruguayo, porque era el único que podía arreglar ese problema. Y el comandante le dijo que no iba a ir, entre otras cosas porque estaba en pleno proceso de recambio y estaba con menos personal, etcétera, pero aparte porque no correspondía que fuera. Pero el pedido fue que fuera nuestro contingente, que solo ellos podían arreglar este problema. Y uno se pregunta, señora Presidente, este contingente de este valor profesional que les reitero, solo estando allí, le puedo asegurar, se puede valorar en su verdadera magnitud. ¿Cómo hace? Hay una respuesta. ¿Cómo hace para que un contingente formado por integrantes que provienen de los sectores más humildes del Uruguay pueda que tiene más carencias? Yo no digo que tenga tantas carencias como tiene el pueblo congolés, pero mire que no le anda lejos. Porque la necesidad cuando golpea, solo el que la siente la puede relatar. Que proviene de esas, que tiene esas necesidades, ¿cómo hace para poder olvidar, dejar de lado y ofrecer lo que no tiene? Lo que no tiene desde el punto de vista material, pero que le sobra desde el punto de vista humano. La norma es que cuando se participa de estas misiones, los contingentes de otros países, y esto es así, cumplen lo que dice el contrato que se firma con Naciones Unidas. Y esta gente que nos acompaña, representantes que están aquí en las barras, que representan a miles y miles, se destacan porque ofrecen aquello que no está en el contrato. Hay que escuchar a los chiquilines, a los gurises que están en la puerta del batallón. La senadora Ayala seguramente está recordando algún episodio. Las cosas que cuentan esos gurises. No es que hablen en español, hablan en uruguayo. En uruguayo. Algunos visten algunas camisetas deportivas que no eran las de mi agrado en ese momento. Pero llegan, la senadora pasada sabe a qué me refiero. Llegan, vuelvo a reiterar, hasta a sentirse parte de nuestro país. Y eso no lo logramos nosotros aquí en el Senado, eso lo logran los soldados que están allá. Nos encontramos con unos chiquilines en un barrio allí de Goma, donde estábamos. Nosotros estuvimos básicamente en Goma, después estuvimos en Butembo, que hay otra base uruguaya, estuvimos con nuestra Fuerza Aérea en Bucabo, en Cabumbu, que es el aeropuerto, y pasamos por Kinshasa, que es donde estamos hoy, básicamente, puede ser que me olvide un lugar, pero básicamente donde estuvimos. Y nos encontramos con un chiquilín congolés que relataba su periplo preguntando por sus amigos, hablan de sus amigos uruguayos, y preguntaba por un coronel que había estado hace 10 años, y sabía que en ese contingente estaba el hermano de ese coronel, y estaba averiguando por el hermano. Me dijeron que está el fulano de tal, acá, que es hermano de mi amigo que estuvo hace 10 años, y recorrió todo el Congo ese chiquilín a la vez que el contingente uruguayo tomaba misión en alguna de las ciudades. Y ver como le decía, ese contingente que al profesionalismo le agrega ese humanismo, para mí tiene una sola conclusión: no hay nada más solidario que la pobreza. No hay nada más solidario que la necesidad. Solo aquel que siente la necesidad es capaz de otorgar lo que no tiene cuando ve a alguien que tiene tanta o más necesidad que él. Soldados nuestros que le pagaban las mochilas, que le pagan la escuela es paga, para que los gurises pudieran ir a la escuela, que le pagaban las camisetas, los equipos deportivos. Yo ahora soy uruguayo, me decían, porque el soldado fulano, me lo nombraba, me pagó la escuela. Obvio que los soldados uruguayos que van allí tienen un beneficio económico. Sería una tontería no decir esto. Porque tienen que trabajar aquí 5 y 6 años para lograr lo que allí logran en un año. Hay un soldado nuestro que está custodiando la pista de Goma, lleva 10 misiones de paz. 10. Y yo le pregunté por qué hay que estar tanto tiempo afuera del país, del norte del Uruguay.
Me dijo, yo estoy aquí porque mi hija quiere estudiar medicina. La forma que tenía de poder que su hija pudiera cumplir su vocación es que él estuviera fuera del país muchos años. Otro soldado me dijo, yo con 3 millones me hago mi casa. De las cosas más importantes que debe tener un ser humano, el techo propio. Para eso, muchos tienen la posibilidad de trabajar aquí y otros tienen que irse varias veces a 9.000 kilómetros de distancia. Pero podrían tener el mismo beneficio, exactamente el mismo beneficio, lograr eso cumpliendo estrictamente lo que la letra del contrato les estipula. No hace falta que agreguen nada más, no hace falta que ayuden a nadie más, cumpliendo lo que dice el contrato. Sin embargo, hacen todo eso y le agregan lo que está afuera de su mandato. Nos dijo un soldado en la primera reunión que tuvimos, mire, senador, que nosotros somos soldados, no somos pintores. Y para mí tuvo un significado tremendo. Quizás el oficial que lo dijo está por acá. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces asociamos a las Fuerzas Armadas a la tarea subsidiaria, a la pintura de la escuela, a la ayuda en el puente, a la intendencia, al inundado, a levantar la basura. Y no nos damos cuenta que el soldado puede hacer eso, pero antes que eso es soldado, es profesional. Y en el Congo atienden, creo que por allí circularon algunos videos, atienden, por ejemplo, en Goma un par de orfanatos. Hay que ver lo que son los orfanatos. Orfanato Amur y Tuliceni, que quiere decir en suajili, que es el dialecto, tranquilícense. Un orfanato para chicos, para niños desnutridos, bueno, en situación extremadamente precaria, y para niños y niñas abusados sexualmente, para mujeres abusadas sexualmente. Y obviamente atienden el orfanato, pero su tarea es otra. Su tarea es, ya no con ese gesto gentil que tienen nuestras mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas, sino con el gesto duro, atravesando la selva y con un arma en la mano, ir a proteger la aldea para que no maten y violen a congoleños. Son soldados. Y tenemos que, no voy a decir aprender porque no corresponde, que asumir que esa es la profesión, que pueden hacer otras cosas, que hacen otras cosas, que las hacen muy bien, pero antes que nada son profesionales. Y es esa profesión lo que justifica todo lo demás que hace. Vuelvo a reiterar, desde la protección hasta abrir un puente en la selva para que pueda llegar la salud o pueden hacer una evacuación aérea como no presenciamos porque había sido un tiempo antes, unos meses antes, como hizo nuestra Fuerza Aérea allí en Bukavu. Estos soldados que tienen esta realidad que relataba recién, reúnen, estando un año allí en el Congo, algo que a mí me impactó muchísimo. Más de 100 grupos milicianos. Ustedes hablan, cuando nosotros fuimos, dejaba el mando el coronel Berger, ahora está el coronel Frachele. Y me pareció increíble que hablaran de una naturalidad con nombre propio de cada uno de los 100 grupos milicianos. Y decían, aquí está este grupo, aquí está el otro, todos nombres, Mai Mai esto, Mai Mai lo otro. Y el conocimiento político interno que adquieren y de las realidades regionales de África es increíble. Y uno se pregunta, ¿por qué el Uruguay desperdicia toda la información, cómo desperdiciamos toda la información política que reúnen estos profesionales, que les hace conocer un país millonario en gente, con una importancia geopolítica clave, y no recepcionamos a su vuelta en el país toda esa información? Yo creo, señor presidente, que la Cancillería del Uruguay tendría que tener un departamento que permita que estos profesionales vuelquen toda esa información que reúnen durante un año allí. Nos piden ahora desde la ONU
otra compañía, 150 hombres aproximadamente, para reforzar nuestra presencia allí. Y yo creo, señora Presidente, que tendríamos que avalar esa solicitud cuando se formalice. Me consta que nuestro gobierno la está evaluando. Y es imperioso que así sea, señora Presidenta, entre otras cosas, porque yo creo que hay que relanzar nuestro liderazgo en materia de misiones de paz, que ha disminuido, porque han disminuido las misiones y porque aparte yo creo que, no digo bajado los brazos, pero que hemos atenuado desde el punto de vista de la decisión política nuestra presencia en misiones de paz. Y es clave relanzar ese liderazgo. Tenemos allí, como decía el señor Presidente, redondeo, más de 1000 embajadores en el Congo, porque la tarea que hacen nuestros soldados es la de embajadores del Uruguay. Mandamos a decenas de países un embajador, allí mandamos a 1000. Por eso que creo que el país como tal debe aprovechar esa experiencia y ese conocimiento acumulado. Yo sé que, como decimos habitualmente, nadie es profeta en su tierra. Y muchas veces con nuestras Fuerzas Armadas pasa eso. Las valoran más afuera que las que lo valoramos aquí adentro. Pero créame, señora Presidente, que seguramente es hora de que tengamos esa misma valoración que tienen en los principales países del mundo. El principal asesor militar de las Naciones Unidas es un uruguayo, general Oitey, por algo lo es. Que esa misma consideración que tiene el mundo sobre nuestras Fuerzas Armadas también la tengamos en nuestro país. Estamos en el siglo XXI y este siglo XXI nos obliga a tener esa mirada hacia adelante. Y también a proteger más a nuestros soldados, en todo sentido. Y todos sabemos lo que estoy diciendo. Y no voy a entrar en temas que no corresponde que entre en esta intervención. Pero proteger a nuestros soldados es proteger a una enorme capacidad humana, prestigio profesional que tienen los mismos. Tenemos quizás, señor Presidente, y sin quizás, unas Fuerzas Armadas que están prácticamente desarmadas, que tienen un retraso tecnológico muy importante, que obviamente tienen un poder de fuego muy limitado, tienen otra misión, pero también le digo, no tengo ningún tipo de duda que seguramente tengamos desde el punto de vista profesional y humano las mejores Fuerzas Armadas del continente, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Continuando con la exposición, tiene la palabra la